Bien, esta es la tercera diapo y aquí terminamos el capítulo de la unidad de respiratorio. Las tres fases fisiológicas: ventilación, difusión y perfusión. La ventilación era un proceso que consistía en qué? En coger el oxígeno del aire y el alveolo a través de un mecanismo gradiente de presión y de protección muscular. El otro mecanismo era cuáles eran los papeles de los músculos de la inspiración y expiración. ¿Cierto? Sí. Muy bien. Y habíamos hablado en las clases segundas, vimos sobre la irrigación pulmonar. ¿Cuál es el objetivo fundamental de la irrigación? Llevar la sangre, ¿cierto? Rica en CO2 y llevar al pulmón para la difusión. Habíamos hablado de la circulación menor. El ventrículo derecho sale a través de la arteria pulmonar con destino a los pulmones para que se intercambie, para que se ventile, para que genere la difusión. Pregunta: cuando la sangre que sale del corazón derecho llega al pulmón antes del intercambio, ¿cuál es la presión parcial del CO2 y del oxígeno? ¿Ya? 45 de CO2 y 40 de oxígeno. ¿Ya? No olviden eso. ¿Con cuánto? En la sangre venosa que llega al pulmón antes del intercambio, ahí están dos elementos, CO2 y oxígeno. ¿Cuál es la presión parcial del CO2? 45 milímetros de mercurio. ¿Y de oxígeno? 40. En el alveolo, en ese momento, ya tiene también los dos elementos, el oxígeno y el CO2. ¿Cuánto de CO2 tiene el alveolo? 40. ¿Cuánto de oxígeno? 104. Con los mismos, la sangre se va a todo el cuerpo, con 104 y con 40 de CO2. Pero llega antes del intercambio con 40 de oxígeno y 45 de CO2. Escúchenlo, analícenlo, compréndanlo. Eso es importante, estos datos para que los analicen. Muy bien. En esta vez vamos a ver la difusión y el transporte del oxígeno y CO2 del pulmón al tejido y del tejido al pulmón. ¿Estamos? Entonces, la difusión y transporte. Entonces, la difusión va a efectuarse a medida de la integridad de la membrana respiratoria. Y la membrana respiratoria, ya que estudiamos, está formada por elementos. ¿Quiénes forman a la membrana respiratoria? Sulfatante. ¿Ya? El epitelio alveolar. ¿Ya? El tejido intersticial, el capilar y finalmente el globo rojo. ¿Perdón? Claro, los elementos de la presión. Muy bien. Ahora vean esto, chicos. Entonces, el oxígeno para que pase del alveolo al capilar y del capilar se vaya por todo el cuerpo a través de la circulación mayor, va a depender de estas membranas. Hay estados patológicos. Normalmente, ¿cuánto es el grosor de la membrana respiratoria? 0.2 a 0.6. ¿Cuál es el área de intercambio gaseoso? 70 metros cuadrados. Bien. Ya, hay que cuidar eso. Con el delegado les hice llegar unos lincitos por ahí. Si no han visto, hay unos videos que yo les recomiendo leerlos si no han avanzado. Los va a ubicar un poco. Muy bien. Entonces, miren, chicos. Recuerden, en el extremo arterial, la presión de oxígeno llega ¿con cuánto al pulmón? Una presión de 40. ¿Y cuánto es la presión del oxígeno en el alveolo? 104. ¿Dónde hay más presión? ¿En el alveolo o en el capilar? En el alveolo. Por lo tanto, los gases se difunden de mayor presión a menor presión. Pasa del alveolo al capilar. Entonces, la presión parcial de oxígeno en el capilar es 40, sube 50, 60, 70, 80, 90, 100. 101, 102, 103, 104. Se nivelaron y deja de haber movimiento.
y se va a toda la economía con 104. ¿Entendieron? Entonces, el transporte de oxígeno va a depender de dos cosas, del grosor y del área de intercambio gaseoso y de la velocidad del flujo. En pacientes con insuficiencia cardíaca, el flujo es lento, retarda el aporte y mantiene hipoxia. La gradiente de presión, gradiente, hemos dicho, ¿qué gradiente diferencia? ¿Y cuál es la gradiente? Si en el alveolo es 104 y llega con una presión de 40, 104 menos 40, 64 es la gradiente, ¿cierto? Es lo más fácil de hallar la gradiente, es la diferencia, significa resten, nada más. El intercambio es en el primer tercio, recuerden que se da el alveolo y el capilar. El capilar que está en contacto con la membrana alveolar lo dividen en 3 tercios. En el primer tercio es el intercambio fundamentalmente. El ejercicio aumenta 3 veces más la cantidad de oxigenación. Entonces, en este diagrama significa que el oxígeno llega con una presión de 40. Sube, entonces empieza a entrar el oxígeno del alveolo al capilar, de 40 sube 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 2, 3, 4. Se estabiliza y se va a todo el cuerpo. Regresa primero a la aurícula izquierda, al ventrículo derecho, sale por la aorta a todo el cuerpo. Y hasta ahí ya vamos bien, ¿cierto? Muy bien. Esto es, quiero que lo analicemos bien, que no se nos pase nada. Miren, chicos, cuando la sangre que sale del ventrículo derecho pasa por toda la difusión, por el intercambio gaseoso, la sangre está rica en oxígeno, está súper saturada, viene 100% oxígeno. ¿Y dónde drena? En la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. Una vez que llega aquí, no olviden ese dato que les di en la diapositiva anterior. El sistema bronquial y los bronquiolos están formadas por células y requieren oxígeno y nutriente para su función. Y sus desechos lo vierten a través del sistema venoso. ¿Dónde drena el sistema venoso bronquial y bronquiolar? A la aurícula izquierda. Alto, precisión y análisis. ¿Quién llega a la aurícula izquierda? La sangre rica y oxigenada. 100% de pureza. Pero como el bronquiolo drena la sangre venosa, ahí hay CO2, la mezcló, la jorobó. Tenía una pureza de 100% y le bajó su pureza a 98%, porque el 2% lo contaminó. Y eso es fisiológico, y eso es analítico, y eso compréndanlo. ¿Entendieron eso? Entonces, ¿cuánto es la presión del oxígeno en el aire? Presión parcial del oxígeno en el aire, 160 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la presión del oxígeno a nivel del alveolo? 104. Entonces, cuando sale con 104 es una saturación de 100%. Entonces, cuando la sangre del pulmón pasa nuevamente a la aurícula izquierda del corazón, llega con una saturación del 100% y una presión de 104 milímetros de mercurio. Pero aquí hay un hallazgo, drena las venas bronquiales y le baja el 2% su pureza y se queda en 98%. La pregunta, ¿te seguirá manteniendo los 104 milímetros de mercurio? Ya no. ¿Por qué? Porque bajó la concentración el 2%. Ese cambio que es normal y fisiológico, le genera una presión del 95%. Por lo tanto, cuando la sangre pasa al ventrículo y sale por la arteria aorta a todo el cuerpo, el oxígeno sale con una presión parcial de 95 milímetros. ¿Quedó claro eso? Repito, presión parcial del oxígeno en el aire. Presión parcial del oxígeno en el alveolo. 104. Presión parcial del oxígeno en la arteria aorta. 95. ¿Por qué? Ya entiendo. Ya entendieron ese sistema. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Entonces, este diagrama es así. Entonces, recuerden, la sangre venosa contaminada que viene de todo el cuerpo a través del sistema cava, entra a la aurícula derecha, pasa al pulmón, llega con una presión de 40 y empieza a subir 40, 70, 80, 100, 104% de presión, con una saturación de 100%. Y ven esta muesquita, esta caída, este sesgo, este bache, esa caidita que está aquí con esta llavecita.
¿Ven esta llavecita? Este pedacito cayó. Ahí cae de 100% a 98%. Ahí cae de 104 a 95. ¿Por qué? Porque ahí drena ese 2% de las venas bronquiales, drenan en la vena izquierda, que es una función fisiológica. Entiendan bien eso. ¿Quedó claro? Y luego sale con una saturación de 98% con 95 milímetros y sale por la aorta a todo el cuerpo. Muy bien. Seguimos. Esto ya es en los tejidos. Recuerden, la aorta sale, la sangre rica en oxígeno y nutrientes sale por la arteria aorta, ¿cierto? Con destino a todo el cuerpo, entendiendo todo el cuerpo, el cerebro, los ojos, la nariz, la lengua, el labio, la quijada, el pescuezo, el estómago, los intestinos, los riñones, los músculos, la rodilla y el dedo gordo. ¿Quiere llegar allá? ¿Sí o no? Perfecto. Ahí, a esto se refiere eso. Cuando llega el capilar tisular, ¿con cuánto el oxígeno llega de presión? 95, ya lo habíamos entendido, ¿se acuerdan? Y este es el sistema capilar. Paréntesis, no olviden que el sistema capilar es la última división del sistema circulatorio. Y se llama sistema capilar porque hay elementos. Va a haber el elemento capilar arterial, el elemento capilar venoso, el líquido intersticial, donde se encuentran las células y las células. Ese blanco que rodea estos dos círculos que son células es el líquido intersticial. Entonces recuerden, el oxígeno llega con una presión ya en el tejido. Esta figura puede estar en el cerebro, en el ojo, en el riñón, en el hueso, en cualquier lugar. Así termina. Y así analicen. Llega el oxígeno y el oxígeno pasa primero al líquido intersticial. Pregunta, ¿cuál es la presión parcial del oxígeno en el líquido intersticial? 40. ¿Y de ahí qué pasa? Una vez que está el oxígeno aquí, pasa por la membrana y entra a la célula. El oxígeno intracelular tiene una presión de ¿cuánto? 23. De 23 milímetros de mercurio. ¿Y de ahí a dónde se va? Al mitocondrio. ¿Cuál es la presión en el mitocondrio? De 1 a 3 milímetros de mercurio. ¿Quedó claro? Si los que han llegado ya en lecturas ahí, probablemente me entendieron. Los demás lo van a entender, supongo, entonces vamos, no quiero que pierdas esa línea. Presión parcial del oxígeno en el aire. Presión parcial del oxígeno en el alveolo. 104. Presión parcial del oxígeno en la arteria aorta. 95. Presión parcial del oxígeno en el líquido intersticial. 40. Presión parcial del oxígeno dentro de la célula. 23. Presión parcial del oxígeno dentro del mitocondrio. 1 a 3. Ya está. A partir de ahí, ubíquense. Muy bien. 95-40. Entonces llega con 95 el oxígeno, lo consume. ¿Y con cuánto sale venoso? 40. Con 40. Y a través del sistema venoso cava superior e inferior llega al corazón y el corazón se va al pulmón. Por eso le pregunta, ¿cuál es la presión parcial del oxígeno antes de ser oxigenado en el pulmón? 40. Ahí está. ¿Entendieron? Muy bien. Seguimos. Ahora, este es un poquito más específico. Es exactamente lo que les acabo de decir. Aquí se supone que es de 95. ¿Cierto? Llega con 95 y de 95 pasa al líquido extracelular, sinónimo de intersticial. Y le ponen intercelular. No, no, ya, extracelular es sinónimo de intersticial. Es más, el extracelular tiene dos compartimentos, el intersticial y el intravascular o intrarrenal. Entonces, llega con 95, en el líquido intersticial la presión parcial de oxígeno es 40, dentro de la célula es 23. Y el metabolismo celular, ¿dónde se da? En el mitocondrio. ¿Cuál es la presión parcial? De 1 a 3 milímetros. ¿De acuerdo? Muy bien, sí, eso. Ahora sí, hemos hablado del oxígeno, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar del CO2. ¿Dónde se produce el CO2? En las células animales. Recuerden, chicos, el ciclo de Krebs, la glucosa por la vía aeróbica forma 36 ATP, dos productos intermedios, agua metabólica y CO2. Por eso grábenselo así mejor. El metabolismo de la glucosa dentro de la célula, específicamente dentro del mitocondrio, genera energía ATP más CO2. Más CO2.
no olvide, el CO2 llamado también anhidrido carbónico. Yo quiero que a partir de ahora relacionen así. Ácido es un gas ácido. El CO2 es un gas ácido, es un gas ácido. El ácido quema, daña, corroe. No podemos darnos el lujo. ¿Qué pasaría si empieza a acumularse el CO2 en la sangre? Es un ácido. Va a solidificar, va a quemar, va a dañar, hay que botarlo. ¿Ya? Piensen de esa manera para el análisis. Entonces, ¿dónde se produce? Llega, ¿con cuánto de CO2 llega? 90. Con 45. 45. No, ¿llega con cuánto? No, hombre, ese es el oxígeno, de CO2. 47. Con 40, pues lo mismo que el alveolo. 104 de oxígeno y 40 de CO2. Llega con 40. Pero ¿dónde se produce el CO2? Dentro de la célula. Por eso es que dentro de la célula es 46. Y de la célula bota uno. ¿A dónde? Al líquido intersticial. Y del líquido intersticial viene al venoso. ¿Con cuánto? Con 45. ¿Y con cuánto de CO2 llega al pulmón? 45. ¿Quedó claro? Difusión del CO2 del líquido extracelular al capilar tisular. Llega del capilar tisular, la presión de CO2 que llega con 40, ¿se acuerdan? El oxígeno era 95 y llega con 40. Una vez que llega, tiene que pasar obligadamente por el líquido intersticial. Pero el productor de CO2 es la célula. Y dentro de la célula la presión parcial de CO2 es 46. Bota al CO2 al líquido intersticial, ¿sí? Que venía con 40 y lo convierte en 45. Descargó 45, lo va descargando y este regresa con una presión de 45. ¿Con cuánto llega al pulmón? Con 45. ¿Cuál es la presión del CO2 en el alveolo? 40. Como en el capilar es mayor, empieza a salir a nivel alveolar. Y se va al aire. ¿Sí? Muy bien. Transporte de CO2 de capilar pulmonar al alveolo. Es igualito que ahora. El transporte del CO2 va a depender de dos cosas, de la difusión, del grosor de la membrana y del área de intercambio gaseoso. Y por otro lado, del flujo de la sangre, de la velocidad, dependiendo si hay insuficiencia cardíaca o no. Por otro lado, ¿cuál es la gradiente? Llega con 45 menos 40 del alveolo, la gradiente es 5 de diferencia. Eso ya lo entendimos. El intercambio en el primer tercio, ya lo entendimos también. Baja presión, mayor difusión. Igualito acá, llega en el extremo arterial con 45, en el alveolo es 40, hay mayor presión, por lo tanto se mueve del capilar al alveolo y del alveolo al aire. 45, 44, 43, 42, 41, 40. Se igualaron, deja de haber difusión. Porque a dos lados de la membrana están equilibrados. Por eso sale con la sangre arterial con una presión de 40. Entonces llega con 45, baja 44, 42, 3, 2, 41, 40. Se estabiliza, deja de haber intercambio y sale a la periferia con una presión parcial de 40. Muy bien, de acuerdo. A ver, acá hay otro elemento, ya es el... A ver, permítanme... A ver, vamos a hacer algo previo, A ver, doctora, permíteme su brazo. Le vamos a sacar sangre a la doctora, ¿ya? Aquí hay un... No, que le tengo miedo a la aguja. Este es un tubo de ensayo que tiene un volumen de 100 mililitros. ¿Sí? Está llenecito. ¿Cuánto le hemos sacado a la doctora? 100 mililitros. La vamos a poner en la gradilla. ¿Sí? En la gradilla. La dejamos ahí. ¿Estamos? Muy bien. Mientras reposa ese tema... Ya. Miren, chicos, ¿cuánto es el gasto cardíaco? ¿Cuánto es el volumen de sangre de un ser humano? Hemos dicho 5 litros, que es lo mismo 5.000 centímetros cúbicos o 5.000 mililitros. Entonces, en un mililitro
en un mililitro o en un centímetro cúbico de sangre, ¿cierto? De sangre, ¿cuántos glóbulos blancos hay? ¿Cuántas plaquetas hay? ¿Y cuántos glóbulos rojos hay? ¿Estamos? ¿Ya entendieron? El cuerpo humano tiene 5 litros, 5.000 mililitros. Este dato quiero que lo entiendan, lo analicen, lo comprendan para los análisis. Por cada mililitro o por cada centímetro cúbico de sangre existen de 4.000 a 10.000 glóbulos blancos. Ese es el rango de normalidad. En un milímetro cúbico de sangre existen de 4.000 a 10.000 glóbulos blancos. ¿Cuántas plaquetas? Perfecto, doctora. De 450.000 a 450.000 plaquetas. ¿Y de glóbulos rojos? Muy bien. Hay de 3.5 a 5.5 millones. Quédense con esa cifra. Vamos a hacer una metáfora, un jueguito, ¿verdad? Yo quiero que se fijen. Suponiendo que estos 3 glóbulos blancos, plaquetas y rojos son chiquitos, bebé, muchachitos, y están achorados. Y ese glóbulo blanco dice, compadre, yo tengo plata. Sí, sí, ¿cuánto tiene? 4, 5, 6, 10.000 soles. Todo el mundo, 10.000 soles. Y viene la plaqueta más achorada. ¿Cuánto tiene soles? 100.000. 150.000, 450.000. ¿Cómo se llama el glóbulo blanco? Puta, no zapatilla, pero la plaqueta, ¿sí o no? Rimarachín. Estás en la mira, Rimarachín. ¿Me va siguiendo? Muy bien. Entonces viene el glóbulo blanco achorado, que tengo 10.000, la plaqueta viene y lo arrochó. ¿Cuánto tienes? 450.000. No falta el Jaimito, ¿no? El pellejo del barrio Cascarita, el glóbulo rojo. ¿Cuánto tienes? 450.000. 3.5, 5.5 millones. ¿Cómo se queda el niño plaqueta? Y el glóbulo blanco, puta, se mandó a mudar. ¿Me entendieron? ¿Dónde va la idea? Si me responden la pregunta. ¿Por qué la sangre del color rojo? Mayor cantidad de glóbulos. Son 5.5 millones por mililitro. ¿Me entendieron? Muy bien. Entonces, a la doctorcita le sacamos ¿cuánto? 100 mililitros. 100 mililitros. 100. 1, 100. Y ahí está, ¿cierto? Ahora vamos a ver, y aquí está el tubo. ¿Pero qué pasó? Los centrífugones. Se formó un coágulo. Recuerden, imagínate, individualicen mentalmente un solo glóbulo rojo. ¿Pesa? Probablemente no. Pero 5.5 millones de glóbulos rojos pesan. La respuesta es sí. El peso específico del glóbulo rojo por acción de la gravedad, ¡fum!, lo fundió, lo precipitó y se fundió. ¿Cuánto alcanzó? ¿Cuánto le sacamos a la doctora? 100. Entonces, este alcanzó 45 mililitros. Y encima de este había un remanente de un líquido medio pardo, amarillento, transparente. ¿Cuánto es? 55. Para llegar a los 100. Entonces yo puedo decir que el 45%, 1 y 2, 0, 100, de cada 100 mililitros
litros de sangre que le sacamos a la doctora, 45%, ¿sí?, es hematocrito. ¿Y qué es el hematocrito? Vean, es una concentración de glóbulos rojos. ¿Quedó claro? Entonces, aquí para aprovechar la figura, chicos, para aprovechar la figura. Miren, aquí hay un glóbulo rojo. Ahí. Ese es un glóbulo rojo. ¿Cuál es la característica fundamental del glóbulo rojo? No tiene núcleo. Perfecto. No tiene núcleo, por lo tanto, está condenado a una apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? Muerte programada. ¿Cuándo se va a morir? ¿Cuál es la vida media del glóbulo rojo? 120 días. Perfecto. ¿Cuánto mide el diámetro del glóbulo rojo? Perfecto, 7 micras. ¿Y de perfil cómo se ve? Bicóncavo. ¿Entienden? Entonces, aquí quiero que aprovechen, quiero que vean lo siguiente. Chicos, quiero aprovechar la imagen. Dentro del glóbulo rojo hay muchas proteínas, pero hay dos muy importantes porque están en relación con la respiración. Uno, la hemoglobina, y dos, la difosfoglicerato. ¿Ya? La hemoglobina y la difosfoglicerato. Entonces, la hemoglobina es una proteína del glóbulo rojo y el hematocrito es la concentración de glóbulos rojos en 100 mililitros de sangre, que representa el 45%. Entonces, de aquí vamos a ver, chicos, de que hay una relación de hemoglobina sobre el hematocrito. Siempre va a haber una relación y esa relación siempre se cumple en 1 de 3. Cualquier ser humano, estamos hablando desde el punto de vista fisiológico, desde cualquier ser humano, ¿cuánto de hematocrito tiene? 45%. ¿Cuánto de hemoglobina debe tener? 35. No, pues es uno de 45 entre 3, 15 gramos. Es bueno que está que jode, ¿no? Muy bien. Entonces, no olviden esa relación. La relación es... Entonces, no olviden que hemoglobina y hematocrito, relación 1:13. ¿Estamos? Ahora les pregunto, chicos, ¿cuál es la función del glóbulo rojo? ¿Cuál es su función? Transportar gases. Gases. Lleva el oxígeno desde el pulmón, es como un auto. Coge el oxígeno y lo lleva al tejido y lo deja ahí. Como en el tejido se forma CO2, chapa el CO2, lo trae el pulmón y lo bota. ¿Cuál es la función de los glóbulos rojos? Transportar gas. ¿Y cuánto de oxígeno transporta? 15 gramos. Por ahí va parcialmente, pero ya está bien. ¿Cómo? ¿Está bien lo que dicen? ¿Lo cargas? Aquí no lo vayas a acordar en babosada que yo lo juro que 5 minutos llegan a mis manos. Yo verdad soy clínico, no sé qué hago aquí enseñando. Porque yo verdaderamente yo enseño clínicas, yo enseño hospitales, van a llegar a mis manos. O sea, interno. Que sube. ¿Qué? A ver, miren chicos, ¿cuál es el borrador? ¿Cómo es el borrador? ¿Nada? Sí, ya. Borre. Pase lo que quiere borrar. Todo. Ahí es. Ahora quiero la visita. Miren chicos, grábense eso. Ahora, como el glóbulo transporta oxígeno, graben esta relación. 1 gramo de hemoglobina transporta
1.34 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre que la sacamos a la boca. Eso siempre va a ser la medida estándar. Pregunto, ¿cuánto de oxígeno transporta un gramo de hemoglobina? 1.34. Pero ¿cuál es la hemoglobina normal en promedio? 15. ¿Se acuerdan? Porque el hematocristo se dio 45. 15. Entonces, 15 gramos, ¿cuánto va a formar? Le damos 1 gramo, se va 15 por 1.34. De lo que decía el doctor, 20,1 mililitros. Entonces, me pregunta, ¿cuánto de oxígeno transportan los glóbulos rojos? 20,1 mililitros por cada 100 mililitros de sangre que sacamos. ¿Me entendió? Perfecto. Entonces, bien, entonces recuerden, cuando el oxígeno pasa del alveolo a la sangre, el 97% del oxígeno se va dentro del glóbulo rojo. Y el 3% del oxígeno se diluye en el plasma. ¿Y para qué sirve el oxígeno diluido en plasma? Eso es lo que nos va a permitir medir a través de la AGA, análisis de gases arteriales. Para eso sirve, para medir el oxígeno en el gas arterial. ¿Ya? Entonces, los 27 ya vean esta fórmula. La presión elevada, cuando la presión parcial, ¿dónde hay mayor presión? ¿En el pulmón o en el tejido? El pulmón. Porque cada esta presión parcial del oxígeno a nivel alveolar 104 y a nivel periférico 95 y 40. Hay mayor presión en el pulmón. Por lo tanto, la presión de oxígeno elevada hace que el oxígeno se una a la hemoglobina. ¿Dónde? En el pulmón. Y cuando la presión baja, el oxígeno se libera de la hemoglobina. ¿Dónde? En los tejidos. No olviden, en el pulmón y en los tejidos. ¿Estamos? ¿Me van siguiendo? Ahora, voy a hacer una grafiquita así, pero solamente con el ánimo de que entiendan algo. Imagina que estamos dentro del glóbulo rojo. ¿Estamos? Esta es la hemoglobina. Esta es la hemoglobina, esta es la membrana celular. No, aquí desde arriba, porque el oxígeno atraviesa la pared. Entra el oxígeno. Entra una personita, siéntate oxígeno. Y se sentó. ¿Dónde se sentó? En la hemoglobina? Hay que llevarlo cómodo, porque es importantísimo para la energía, ¿no? Y encima viene, dice, cuidado chorito, no se me va a caer. Cuidado bonito. Vamos a ir en transporte, el glóbulo rojo es como un taxi. Yo lo aseguro, no vaya a caerse. Porque le ponemos su ¿cómo se llama? DPG, difosfoglicerato. Esta es la hemoglobina y el fosfoglicerato asegura que este caballero no se malore y lo lleva. ¿Me entendieron? Graben esa figura para que me entiendan. Muy bien. Entonces, la curva de disociación, saturación de la hemoglobina, la sangre arterial sistémica tiene una presión parcial de 95%, que es lo mismo, y la sangre venosa tiene 40 milímetros con una saturación del 75%. Entonces, vean aquí, por ejemplo, acá hay 3 variables. Esta es la saturación de hemoglobina al 100%, estos son los 20 mililitros de oxígeno, que ahora ya sabemos de dónde, ¿no es cierto? Es el volumen de oxígeno que se transporta por cada 100 mililitros de sangre, ¿no es cierto? Si son curiosos, dividen 5.000 entre 100 y va a salir ¿cuánto? 50 por 20. Bien, este es el volumen y esta es la presión. Entonces, cuando la presión es de 104, ¿no es cierto? En el pulmón tenemos una saturación de hemoglobina ¿de cuánto? Del 100% y cargamos 20%. ¿Se acuerdan que cuando caían en la vista izquierda, los bronquiales drenaban ahí y le bajaban su pureza de 100 a 98 y le bajaban la presión de 104 a 95 y con esa presión salía? ¿Se acuerdan? Entonces, si con 100% de saturación, con 104 de milímetros de presión, carga 20 volúmenes,
Si le bajo la saturación y disminuyo la presión, ¿va a seguir cargando los 20? No. ¿No es cierto? Porque más o menos sería 98% con una saturación más o menos de 95, con el 98% por acá. No llega al 20. Carga 19.4 mililitros de oxígeno. ¿Sí lo entendieron? ¿Esto? ¿Y ahora cómo lo ¿Esto? A ver, ¿por qué hizo lo que hice? Porque si luego a dar lectura, ya hubiera terminado, pero nadie hubiera aprendido. Ahora sí vamos a analizar con cuidado el cuadro. Cantidad de oxígeno que se combina con la hemoglobina. Recuerden, 15 gramos de hemoglobina hay en 100 mililitros de sangre. ¿Se acuerdan cuánto le saca la doctora? 100. ¿Cuánto le precipitó? 45%. ¿Cuánto le toca la hemoglobina? 15. 15 gramos de hemoglobina en 100 mililitros de sangre y un gramo se une a ¿cuánto? A 1.34 de oxígeno. Y multiplico 15 por 1.34, me sale 20.1 mililitros de oxígeno, pero a una saturación del 100%. Cuidadito lo que va a pasar en la aurícula izquierda, es fisiológico, es normal. ¿Sí? El desagüe de los bronquiales mete y nos joroba la pureza de 100 a 98. La presión de 104 bajó a 95. Entonces no va a cargar el mismo volumen. Entonces, en los capilares, acá, la cantidad normal de 19.4 de oxígeno en 100 mililitros de sangre con una saturación del 97-98%. Con eso realmente se va. ¿Entienden? Por eso analicen los datos y escuchen la pregunta. ¿Con cuánto sale de volumen de oxígeno a la sangre después de pasar por un chum? Por chum. S-H-U-N-T. ¿Pero qué es el chum? S-H-U-N-T. Es cuando la sangre arterial se mezcla con la venosa. Normalmente no es. ¿Se acuerdan que empezamos diciendo el sistema cardiovascular es doble porque tiene circulación mayor y menor? Y cerrada porque la arterial y la venosa van distintos. Pero fisiológicamente a esto se llama chum. Porque se mezclan las dos sangres. ¿Entienden? Por ese efecto va a salir con 19. Cuidado, por eso analicen los datos. Les cambian una cosita y otra vez. Ahora, recuerden, ¿cuánto es la presión de oxígeno en el aire? En el alveolo, en la arteria, 95. En el líquido intersticial, 40. En la célula, 23. En el mitocondrio, de 1 a 3. ¿Cuánto de oxígeno entregan los tejidos? O sea, en el líquido intersticial. Ahí sueltan el tejido, el oxígeno, para que entre a la célula. No confundan tres conceptos distintos, ¿no? Una cosa es la presión arterial, la presión parcial del oxígeno, otra cosa es la saturación del oxígeno y otra cosa es el transporte de volumen de oxígeno dentro del bronco. Escuchen este dato. Entrega a los tejidos 5 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Esa es la unidad que les hacemos la doctora. 100. Esa es la unidad. Entonces, ¿cuánto se entrega de oxígeno? 5 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. El coeficiente de utilización, el porcentaje de sangre que cede el oxígeno a los capilares tisulares, solo el 25% de la hemoglobina oxigenada es la que cede oxígeno a los tejidos. Vamos a hacer la verdad. Muy bien, seguimos. Hemoglobina amortiguada, la hemoglobina amortiguadora del APO. La hemoglobina entrega a los tejidos, ¿cuánto?
5 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. La hemoglobina mantiene un límite de solubilidad superior de presión parcial hasta 40 mililitros en el líquido intersticial. En el líquido intersticial, ¿cierto o no? ¿O llamado también? Líquido intersticial. Ya, rigurosamente recuerden, el agua se distribuye líquido intracelular y el líquido extracelular. Y el extracelular tiene dos compartimentos, el líquido intersticial y el líquido intravascular o plasmático. ¿Estamos? Pero se dan cuenta en el sentido figurado aquí, que están tomando LEC como sinónimo de intersticial. Y a veces les cambian la pregunta, una sinonimia ni de, y que LEC intersticial, ay, se tenía cuál, y el resto lo sabes. Y caen en esta cosita. Cuidado con la sinonimia. Muy bien. A ver, ¿quién ha leído hasta el efecto Aldane y el efecto Bohr? A ver, ¿quién ha leído? ¿Qué era el efecto Aldane, loco? Pero no lea apenas la computadora, sino. Ya. Básicamente, la hemoglobina que se mantiene haciendo un tiempo en que se va recargando de manera independiente. Esta es lo normal. Ahora, dentro de la hemoglobina, tenemos por ejemplo pequeños cuatro puertos, por eso puertos sanguíneos. Ellos últimos están conectados a justamente contra el oxígeno. El oxígeno va a generar lo que viene siendo el oxígeno que recién va a llevar a todo se libere a. Perfecto. Doctor. Como yo he visto el equipo bueno era que cuando el pH bajado era a la izquierda, cuando era a la derecha. Muy bien. Está bien, doctora, de verdad. De verdad, los dos también, está bien. Sino que aquí bien vamos a centrar ideas. Chicos. Miren, esta es una curva. Tiene una curva en forma de S. Se llama curva sigmoidea. ¿Ya? En esta gráfica vean la curva del centro. Es una línea continua. Es la línea que yo dibujé. Todo lo que está debajo de la línea continua se llama derecha. ¿Ya? Y todo lo que está por encima de la línea sigmoidea se llama izquierda. ¿Hasta ahí quedó claro? Sí. Perfecto. Entonces vamos a hablar de una línea sigmoidea, ¿sí? Que cuando está por debajo de la línea se llama lado derecho y que está por encima de la línea lado izquierdo. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Ahora yo quiero que grafiquen esto. Miren chicos, en el lado izquierdo aquí están los pulmones y aquí llega el oxígeno. ¿Estamos? Y en la parte periférica, están los tejidos, ¿cierto? De la circulación mayor, ¿cierto? Tejido periférico, el cerebro. Tejido periférico, un ojo. El tejido periférico, los propios pulmones. El tejido periférico, el corazón, el hígado, el páncreas, el piecito, ¿sí? La lengua larga, todo lo que quieran. Ese es el tejido. Puta madre, está bien. Mi chorro, yo lo conozco. Ahora sí. Bien, chicos, todo esto es el tejido periférico. ¿Estamos? Quiero que me sigan, es una barbaridad que voy a hacer. Síganme y les juro que los voy a ayudar a entender. ¿Ya? Déjense llevar. Entonces, este es el tejido, el pulmón, y este es el periférico. Este es la circulación mayor y esta es la circulación menor. Este es la derecha y esta es la izquierda. ¿En qué consiste la jarana? En dos cositas. Que a nivel de pulmón, la hemoglobina se asocia, nos asociamos, somos socios, nos juntamos. Una vez que terminamos nuestro negocio, nuestro propósito, nos disociamos, nos separamos. ¿Quedó?
Entonces, a nivel de pulmón se da predominantemente la asociación. La hemoglobina se aferra al oxígeno. ¿Se acuerdan que la hemoglobina era la silla, el oxígeno de la personita? Aquí lo chapa y lo agarra. Entra la hemoglobina y lo agarra. Son como enamorados. Un tembladazo a la chola de su oxígeno, bien apretado. Ahí lo tiene. Y en la medida que ya lo empieza a llevar a la periferia, van juntos en el camino. Empiezan a conversar, empiezan las vicisitudes, los enfrentamientos, las incomprensiones y llegan a una ruptura. Se disocian. Y es importante que se disocien, porque tienen que liberar al oxígeno, porque lo necesitamos que entre a la célula para formar energía. ¿Me van siguiendo? Ya. Ahora imaginémonos que estamos dentro de la arteria, de la sangre, y vámonos hasta un tejido periférico, al dedo gordo del pie izquierdo, lo vamos, y llegamos aquí. Estamos en la periferia, punta que el pulmón está lejos, ¿sí o no? Estamos en la punta del cerebro, en el hígado, qué sé yo, en el pie, ahí estamos. Ahora, aquí quiero que me siga la corriente. Estas son células, ¿cierto? Entonces, si yo me acerco, les pregunto, pues si yo me acerco a la célula, chicos, ¿hace frío o hace calor? ¿Por qué? Por el metabolismo, entre comillas, esa célula es un horno, no es que está formando energía y CO2. Quema, quema, ¿sí? Identificamos un factor. 1, ¿hay aumento de temperatura o no? Sí. Por lo tanto, hace calor. Yo me acerco acá y les pregunto, porque se supone que todos estamos aquí chimosos, ¿cierto? Digo, chicos, en esta zona periférica hay poco o mucho CO2. ¿Hay poco o mucho CO2? Mucho CO2, hay bastante CO2. Muy bien. Segundo, aumento ¿de qué? CO2. ¿Estamos? Entonces, aquí hacemos un paréntesis. Habíamos dicho, cuando la presión, ¿dónde hay más presión? ¿En el pulmón o en el tejido? En el pulmón. En el pulmón. ¿En el tejido qué pasa? Entonces, la pregunta por sentido contrario sería, hay poca presión. Acá en Presión. la presión parcial del oxígeno disminuye. ¿Sí o no? A este lado. ¿Estamos? Acá, ¿se acuerdan del cinturón de seguridad? 2,3 difosfoglicerato, está abundante. Y acá disminuye. ¿Quién? El fosfoglicerato. 2 dPg. En verdad es el 2,3 difosfoglicerato. ¿Me van entendiendo? Acá hacemos un pare para hacer una pequeña reflexión. Miren chicos, ¿cómo está el CO2 aquí? Abundante. Entonces, el pH es directamente proporcional al bicarbonato e inversamente proporcional al ácido carbónico. Ahí están las dos variables. El álcali, la base, y este es el ácido, y este es el pH. Recuerden, es el hidrogenión. Este pajarito es el que produce la acidez. Y se produce mucho en todos los procesos y reacciones químicas celulares. Se produce el hidrogenión. Entonces, cuando se produce este hidrogenión se va a generar tanta fórmula que es difícil de contar, que tuvieron que usar una fórmula de logaritmación. ¿Ya? De tal manera que al final terminó esta fórmula. Se llama la fórmula de Henderson-Hasselbalch, ¿no? Ya la van a leer. ¿Qué dice? ¿Cómo se lee? El pH es directamente proporcional al bicarbonato e inversamente proporcional al ácido carbónico. Pero había un problema. Era bien jodido medir el ácido carbónico. Solo no se puede medir el ácido carbónico. Entonces, vamos a hacer una jugada. Hicieron lo siguiente. Miren, ¿qué hicieron? Hicieron lo siguiente. El CO2 lo combinaron con el agua.
y el agua que formaba el ácido carbónico. ¿Estamos? Y el ácido carbónico se disocia en un hidrogenio más el bicarbonato. ¿No es cierto? De paso sale que carga negativa con positiva, por eso. Entonces, el CO2 se une con el agua y forma el ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia en hidrogenio en el ion bicarbonato. Entonces, este proceso es así. Este proceso es así. Es para abajo, es para acá y también va para acá. Este va para acá y también va para acá. Yo puedo sintetizar a partir del bicarbonato uno con un hidrogenio y formo el ácido carbónico. Y el ácido carbónico yo lo disocio en CO2 y agua. Todo ese proceso se debe por acción y efecto de una enzima. ¿Cómo se llama? ¿Con qué otro nombre recibe el CO2? Anhídrido carbónico. La enzima se llama anhidrasa carbónica. Entonces, por la anhidrasa carbónica, el CO2 se une con el agua y forma el ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia en el ion de hidrógeno y en el bicarbonato. Y por efecto reverso, la anhidrasa carbónica puede sintetizar a partir del bicarbonato, lo junta con el hidrógeno y forma el ácido carbónico y lo disocia en CO2 y en agua. Entonces, el CO2 fue reemplazado, el ácido carbónico fue reemplazado por el CO2. ¿Por qué? Porque es una joda medir el ácido carbónico, más fácil era medir el CO2. Por lo tanto, aquí se transformó, la fórmula la cambiaron, pusieron CO2. ¿Me van siguiendo? Ahora sí. ¿Te acuerdas que estamos en la célula? ¿Hay harto o poco CO2? Harto CO2. Harto CO2, harto CO2, harto CO2. ¿Qué pasa con el pH? Baja. Entonces aquí yo puedo poner que hay una disminución del pH que me va a generar una acidosis. ¿Por qué? Porque en la escala del 1 al 14, 7 es el punto medio. Cuando cae el pH, se vuelve más ácido. Y cuando aumenta el pH, se vuelve más alcalino. ¿Me entendieron? Entonces, a nivel de pulmón se asocia y a nivel de tejido se disocia. Y la disociación significa que la hemoglobina se libera del oxígeno y esto permite para que entre. Si nos preguntan cuáles son los factores que favorecen a la disociación a nivel periférico. 1, el aumento de la temperatura o calor. 2, el incremento del CO2. 3, la disminución del pH. 4, la acidez. 5, la disminución del fosforiserano. 6, disminución de la presión parcial de oxígeno. Favorece. Y para acá, ya solamente lo contrario. Aumenta. Entonces tú dirías, el frío aumenta, la alcalinidad aumenta, aumento de pH aumenta, aumento de la presión arterial aumenta, disminución del CO2, pues porque afuera del aire no hay CO2. Se quedó. ¿Entendieron? Este es el famoso, a nivel pulmonar se llama el efecto Aldane. Y a nivel del tejido periférico es el efecto Borra. ¿Entendieron? No tanto, pero si viene el semen, bueno, ahora. Bueno, ya yo, porque, chicos, eso es lo que yo pretendo de que se quede, porque al final yo les dije en la primera clase, ¿cuál es la función de la ciencia? Resolver problemas. ¿Para qué nos estamos formando? Para que resuelvan problemas. Y cuando tengan un problema tienen que analizar el problema. Desde el punto de vista fisiológico, anatómico, sí, histológico, hay que analizar el problema.
de análisis. Si ustedes no saben eso, van a estar lejos de la verdad. Es el análisis. De esa manera se estudia. Yo el primer día me gasté. ¿Se acuerdan cuando yo digo, tiene pluma, tiene huevito, fuera, puto bien contento, bueno, aquí viene. Aquí. ¿Qué tenían que hacer? Sistematizar. ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuál es la característica de cada elemento? Y relacionen. Y se acabó. Eso que yo les decía. Por eso los cochinean, chicos. Yo estoy aquí para hacerles cambiar por pensar. Tienen que ser disciplinados. Pensar que en 3 días probablemente, sí, porque yo también he hecho. Me metí más encerrona, pues yo sacaba. Acá, ¿con cuánto? Con 35, ¿no? Puta, yo sacaba 11, ojos sacaba 38. Eran bravazos los exámenes, bravazos. Pero no, ya a partir de cuarto, quinto, ya uno ya. Pero ese era el ritmo. Están, entre comillas, eran chibolos, están en cuarto, sí. Si aprendieran a sistematizar, no los para nadie. ¿Por qué no dejamos colgar? Como dijo el filósofo Bachillini, que no estudian, ¿sí? Muy bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Seguimos, chicos, seguimos. A ver, la esta. Uy, vamos por la mitad. ¿Qué pasó acá? Ahí va. Muy bien. Miren, chicos, factores que desplazan la curva de la disociación. ¿Qué se entiende por disociación? El divorcio entre la hemoglobina y el oxígeno. ¿Qué se entiende por asociación? La cultura. El pH ácido desplaza 15% a la derecha. Se llama derecha por debajo de la línea continua y se llama izquierda por encima de la línea continua. Ya hemos dicho, ¿sí? ¿Quién disocia? La acidez, porque tiene alto CO2, es inversamente proporcional al pH, baja el pH, hay mayor acidez. Es eso, 15%. Y pH básico, cuando desplaza 15% a la izquierda. ¿Qué es el efecto Bohr? ¿Dónde está el efecto Bohr? No se vayan a partear. Bohr es periférico, al lame es pulmonar. El Bohr, a la derecha, hacia abajo, menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Claro, no es que empiezan a separarse, a disociarse, y cede el oxígeno a los tejidos. Y a la izquierda hay mayor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno que recibe el pulmón. ¿Estamos? Entonces, la línea sigmoidea es lo que he contestado. La línea se entrega por debajo y por encima, derecha e izquierda, por los factores que hemos estudiado. Seguimos. ¿Ya me mucho? Todavía. Ya. Bien, chicos, el transporte del CO2, energía más CO2. ¿Dónde se forma el CO2? En la célula. ¿Cuánto es la presión parcial del CO2 en la célula? 46. ¿El líquido intersticial? 40. 45. 46 dentro de la célula, 45 en el intersticial y regresa al pulmón con 45. ¿Se acuerdan? Muy bien. Entonces, no olviden eso. Así como el oxígeno, ¿sí? transportaba 20 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre, el CO2 desde los tejidos al pulmón, ¿sí? Desde los tejidos al pulmón se transporta 4 mililitros de CO2 por cada 100 mililitros de sangre. ¿Y de oxígeno? 20. ¿De CO2? 4. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, en forma, aquí debe ser disuelta. En forma disuelta, recuerden el CO2. El CO2 es, ya les he dicho, es el gas ácido. Se llama CO2, anhídrido carbónico gas ácido. El ácido quema. Relaciónenlo así cuando lo analicen. ¿Qué pasaría si en el cuerpo humano empieza a retenerse el CO2? Porque hay trastorno de la difusión. Se va reteniendo el CO2. Baja el oxígeno, hipoxia, ¿cierto? Como no entra a los tejidos, no se genera energía. Se activa la vía anaeróbica, ácido láctico y más piruvato, más se va acidificando. Y encima el CO2 no puede salir. Aumenta su concentración y genera hipercapnia. Hiperaumento, cambio de CO2. Recuerden, ¿pero qué es el CO2? Es un gas
ácido y el cuerpo empieza a quemarse. ¿Qué tiene que hacer el sistema nervioso? Bota. ¿Y cómo lo bota? Respirando rápido y profundamente. Para botarlo, si no me quemo. Y eso es lo que generaba la polinia. En una respiración normal, el que trabaja solito es el diafragma. Pero en casos acidóticos, todo se suma. Y juega en la polinia, entran los músculos accesorios, aleteos nasal, los intercostales, los supraclaviculares, infraclaviculares, todo funciona para desintoxicar, porque el ácido. ¿Cuál es el efecto de la acidez sobre el músculo? Parálisis muscular. ¿Cuál es el efecto de la acidez o la acidemia en el músculo? Parálisis muscular. En una polimnia, en un cuadro respiratorio acidótico, el paciente me hace una parálisis de los músculos respiratorios y entra en paro respiratorio. Y en 5 minutos viene el paro cardíaco. Si no lo sacamos. Muy bien. Entonces la pregunta que nos va a decir, el CO2, el oxígeno, la hemoglobina, el glóbulo rojo lleva oxígeno a los tejidos y de los tejidos sale el CO2, ¿cierto? De cada 100 mililitros de sangre, ¿cuánto de oxígeno llevan los glóbulos rojos? 20.1 mililitros. Muy bien. Y de CO2, 4 mililitros de CO2 por cada 100 mililitros de sangre. Perfecto. ¿Y en qué forma viaja el CO2? Recuerden lo siguiente: CO2 más agua, ácido carbónico. Ácido carbónico disocia en ácido hidrógeno y bicarbonato. Por efecto y acción de la anhidrasa carbónica se revierte la figura. El bicarbonato por el hidrógeno regenera el ácido carbónico y el ácido carbónico se disocia en CO2 y agua. ¿Estamos? Si nos preguntan cuál es la forma más abundante del transporte del CO2, la respuesta es en forma de bicarbonato, 70%. Como hemoglobina, como CO2, hemoglobina, que es la carga aminohemoglobina, 23. Y propiamente como CO2, 7%. ¿Sí? Pero ustedes saben. Oye, se entendió la lámina, ¿no? Seguimos. El efecto Aldane, ¿a dónde se da el efecto Aldane? En el pulmón, se acabó. La unión del oxígeno y la hemoglobina tiende a desplazar al CO2. Como la hemoglobina en el pulmón anda templadaza con el CO2, ¿se acuerdan? ¿De qué se asocian? Templadazo. Y el otro templado es el CO2 y la hemoglobina que en vez de chuchumeta afuera, lo bota. Solito agarra, se va al río y se va al aire. Y cuando la hemoglobina que estaba templada con el oxígeno llega acá y empieza a que bronca, ¿sí o no? ¿Sí? Ya no lo quiere el oxígeno. ¿Por quién tiene más atracción? Por el solito CO2. Chapa el CO2 y lo bota al oxígeno. El oxígeno se queda y lo trae por decir. Que la hemoglobina va a ser. ¿Cómo hacer la hemoglobina mañosa? No, que me llama tu cola. A nivel del pulmón quiere agarrar oxígeno y lo bota al CO2. Y a nivel periférico lo quiere el CO2 y lo muy bien. Entonces, la unión del oxígeno con la hemoglobina en los pulmones. Ojo. Ese es el aire, ¿no? Sí, es el aire. Miren, no confundan. Imagínate un glóbulo rojo. Este es un glóbulo rojo. ¿Estamos? Este es un glóbulo rojo. Y todo este es sangre. Esta es una arteria llamada sangre. Y está un glóbulo rojo. Yo agarro un glóbulo rojo. Una cosa es la acidemia, la acidez de la sangre, y otra cosa es la acidez dentro del glóbulo rojo, ¿cierto? Son dos cosas distintas. ¿Quedó claro? No confundan la acidez intraericitocítica que la acidemia de la sangre. Entonces, aquí dice, la unión del oxígeno con la hemoglobina en los pulmones, efecto Aldane, dice, acidifica la hemoglobina dentro del glóbulo rojo. No están hablando de la acidosis de la sangre. Acidifica la hemoglobina. ¿Y qué pasa? Cuando la hemoglobina se acidifica, desplaza el CO2 desde la sangre al alveolo. Uno, la acidez de la hemoglobina, por eso hemos dicho que la hemoglobina es intra-glóbulo rojo. La acidez de la hemoglobina tiene menor afinidad por el CO2 a nivel pulmonar, ¿cierto? La carbi-aminohemoglobina. Por eso la acidez de la hemoglobina hace que
los hidrogeniones se junten con el bicarbonato para formar el ácido carbónico. Ese ácido carbónico viaja al alveolo y en el alveolo se disocia el CO2 que se va al alveolo y al aire, y en el agua sigue pasando. ¿Entendieron? Es para estudiar sobre esa imagen. Muy bien. El efecto Aldane aumenta aproximadamente al doble la cantidad de CO2 que se libera desde la sangre a los pulmones. El efecto Aldane en cuantitativa, cantidad y cualitativa a partir de la acidez de la hemoglobina. Esa es la lámina anterior. Estudien y diferencien, no vayan a estar metiendo barbaridades. Entonces, cuantitativamente, el efecto Aldane que se da en el pulmón, que no es otra cosa que botar el CO2 al alveolo y del alveolo al aire, y captar la hemoglobina, aumenta aproximadamente el doble la cantidad de CO2 que libera desde la sangre a los pulmones y sale. Cuantitativamente, si yo boto 2, tengo doble espacio de captación. Aumenta aproximadamente al doble la captación de CO2, pero en los tejidos. ¿Sí? Ese es el efecto realmente de Aldane cuantitativo. Cualitativo ya no lo pasamos. Muy bien. Y este es un cuadro de lo que hemos hecho, el ejercicio que les dije. A la izquierda hay disminución del pH, hay acidosis, hay aumento, aquí está mal, aquí está en disminución. Y si están en duda, IA, a nivel, en el efecto Bohr, el DPG, ¿está aumentado o disminuido? Está disminuido. ¿Por qué? Aumento de temperatura, calor y CO2. ¿Quedó? Y en acá no se hagan bolas, el efecto. ¿Tengo claro eso, no? Aldane y Bohr. Regulación de la respiración. La respiración. Bien, chicos, ningún músculo se contrae o se relaja si no es por acción y efecto del movimiento. Tiene que estar inervado para que se contraiga o se relaje. Ningún músculo solito ni se contrae ni se relaja. Tiene que ser inervado, mandado, ordenado. Entonces, el diafragma ni se contrae ni se relaja si no es por acción de un nervio. ¿O no? Porque es el principio fisiológico. ¿Estamos? Entonces, en el acto de la respiración, que no es otra cosa que jalar el aire y botar el aire. Inhalación, exhalación, inspiración, expiración. Jalo, boto. Eso se llama ventilación. Las dos fases que hemos estudiado. ¿Quién comanda el ritmo respiratorio a nivel neurológico? ¿Quién? El tronco encefálico. Específicamente el bulbo raquídeo. Para que no se olviden, chicos, en el bulbo raquídeo están todos los centros que comandan los actos de sobrevivencia de los seres vivos. Si nos preguntan, ¿dónde se encuentra el centro comandatorio de la respiración? Bulbo raquídeo. ¿Dónde se encuentra el centro comandatorio de la presión arterial? Bulbo raquídeo. ¿Dónde se encuentra el centro comandatorio de los cambios de volúmenes de la sangre? Bulbo raquídeo. Como nos tiene que mantener alerta, ¿dónde está el centro de la vigilia, de la alerta? Porque no es como un pavo, viene un carro que echan. O en la selva no va a ver que un venadito come y se tira ahí soleadito en la sabana. No. Jala, se levanta y está que mira a los depredadores. Está en vigilia. ¿Quién lo comanda? El bulbo raquídeo. Algunas especies, como los reptiles, por ejemplo, los cocodrilos, algunas culebras, ¿sí? Fue lo primero que evolucionó y se destacó en su evolución filogenética, se buscó. Y eso recibe solamente comando sus funciones básicas. Ahí respiran su comando para que sobrevivan. Tiene que respirar, tiene que mover su corazón, tiene que generar presiones, tiene que visionar, tiene que defecar, tiene que estar en estado de alerta y tiene que tener sexualidad, si no, no se procrea. Todos estos elementos, ¿dónde están? En el bulbo raquídeo. Sino que la especie humana siguió superándose. Después del bulbo, ¿no es cierto?, vienen otros elementos que fue y componen el tronco encefálico. Y después de eso viene ya el último lóbulo que aparece en el encéfalo, es el frontal. ¿Cuál es la función del frontal? Todas las funciones superiores. Razonamiento, pensamiento, discernir, calcular, pensar.
Esas divisiones superiores las hace la cortadura más básicas abajo. Entonces, el tronco encefálico une el encéfalo con la médula espinal. Dentro del tronco encefálico se encuentra el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo está formado por el cerebro y el tronco encefálico. Y el tronco encefálico está formado por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Protuberancia llamada también Puente de Marolio. ¿Los ubicamos? Perfecto. Este es el centro. En el tronco, básicamente en el puente de Marolio, en la protuberancia hay dos núcleos. El centro neurotáxico y el centro anéctico. ¿Ya? ¿En qué consiste? Y a nivel vulvar hay dos grupos respiratorios, el dorsal y el ventral. ¿Sí? En una mecánica normal, siempre en una mecánica normal es inspirar y expirar. Pero este acto tan relativamente, entre comillas, insignificante, pero trascendente, está gobernado por el sistema nervioso. ¿Y eso quién lo controla? El bulbo raquídeo, a través del centro neurotáxico. Por ejemplo, ¿cómo es la característica de la inspiración? La inspiración es de a poquito, va subiendo, llega a un techo y luego baja una expiración. Por eso es como una rampita, por eso se llama rampa inspire. No es un efecto on-off, twist, encendido apagado. No, nosotros respiramos así. ¿Así? No, ¿cómo respiramos? Abrimos el grifo, va saliendo de a poquito, de a poquito, de a poquito. Cuando inspiramos hacemos. Llegas al techo, ¿entiendes? Es como, después se llama rampita, pero la rampa, cuando Dios mediante nosotros tenemos suerte de subir de escalera, hay personitas que no pueden, ¿no? Y tienen que ir por la rampa, pues se llama rampita porque va subiendo. Y la inspiración es así. Y cuando llega a su límite, suponiendo que nadie comandara eso, entra el aire, y dijo, yo le pongo, se revienta, si nadie comanda. ¿Entiendes? ¿Qué hace el centro neurotáxico? En la rampa, cuando ya llega a su capacidad, inhibe y rompe ¡pum! Y no participa en la expiración. ¿Por qué? Porque no necesita, es un acto pasivo, porque solamente el diafragma se relaja. Y cuando el diafragma se relaja, se eleva, forma la cúpula, empuja el pulmón y el aire sale. No lo comanda nadie, porque es una descomprensión de la caja torácica. Es la regresión del tejido elástico pulmonar. ¿Entienden? Por eso que este centro neurotáxico inhibe a la inspiración. Corta, sale. Él es el que gobierna. Y por otro lado, el grupo respiratorio solamente actúa en la inspiración. Si nos preguntan, ¿y en la expiración por qué no? Porque es un acto pasivo, no necesita coordinación. Solamente el músculo se relaja, se eleva, forma la cúpula, el diafragma y bota el aire. Y los músculos ventrales participan en la inspiración y en la expiración, pero no en una respiración normal, Forzada. solamente en una forzada. ¿Cuándo? Cuando hay ejercicios. Ahí entran ellos. ¿Sí? Y al mismo tiempo, así como ese gobierno neurológico es por simpático, parasimpático. ¿Y quiénes participan de los parasimpáticos? El famoso vago y los fenómenos. Se autorregula el sistema. ¿Entendido? Por lo tanto, el centro neurotáxico va a determinar la frecuencia y la profundidad de la respiración. Es una inspiración suave, lenta, armónica. Entonces, los quimioreceptores, para aprovechar la imagen, quimioreceptores y varoreceptores. Los varoreceptores tienen que ver del efecto del volumen, de la presión. Es la fuerza que hace la sangre sobre la pared de la arteria, efecto de la fuerza sobre el área. ¿Cierto? En algún momento, yo le pregunto, si cae la presión, un paciente en shock, ¿dificulta su respiración, sí o no? Piensen. Si a una persona súbitamente se choca, o sea, se le cae la presión, hipotensión severa, ¿produce alteración en el proceso respiratorio, sí o no? Sí. ¿Por qué?
Baja la presión, ya sé que va, pero ¿cuál es el efecto? A lo mejor una presión por un circuito de intercambio. Ya por ahí estabas. Si cae la presión, ¿qué pasa al capilar? ¿Llega la sangre al alveolo? No, ya no hay, pues, se genera hipoxia. ¿Entienden? Eso es lo que tenemos que cuidar. ¿Ves? Cambian una cosita, analícenlo. Ahora, la quimioreceptores. ¿Qué son los quimioreceptores? Valga la vulgaridad. Son como detectores de basurita. Los quimioreceptores. El quimioreceptor dice, la presión del oxígeno normalmente debe ser así. La presión del CO2 debe ser así y tu pH debe estar en este rango. Eso es normal, eso es bonito para mí. Cuando uno de ellos se altera, se activan los receptores. La basurita significa de que ¡pum! Cae la presión parcial del oxígeno, genera hipoxia, hipoxemia. O la presión parcial del oxígeno, del CO2 se dispara, hipercapnia, acidosis. Y para mitigar eso tenemos que cambiar el ritmo y la frecuencia respiratoria. ¿Ya? Y esto lo vamos a ver más. Y finalmente los receptores de los pulmones, vamos a ver el efecto, otro efecto. Ya, entonces lo que les decía, ¿no? La rampa, porque la inspiración no es trips. Si no se respira, es de a poquito, gradualmente va aumentando la rampita. Entonces, esa rampa dura 2 segundos. La inspiración comienza débilmente y aumenta y aumenta y aumenta, de manera que continúa a modo de rampa. Y una vez que llega a su techo, ya el pulmón se distendió, su capacitancia está aumentada. Alguien tiene que frenarlo. El neumotáxico le dice, inhíbete, se inhibe. Y ahí sacan la mano porque el resto es pasivo. Contracción muscular, diafragma se eleva, recupera su cúpula y empuja al pulmón para desprender el aire. En cambio, la inspiración se interrumpe, inactiva la excitación del diafragma y permite que el retroceso elástico del pulmón y la pared torácica en 3 segundos. Es un acto mecánico. No necesita una coordinación neurológica. La parte activa de la respiración es la inspiración. Ahí sí hay coordinación. En el otro no. Si se contrae, pues obligadamente se va a relajar mecánicamente. Por eso que no la tienen en consideración. Características. Plumas, pico, pata. ¿Verdad? Características de la rampa inspiratoria. Control de la velocidad del aumento de la señal en rampa. Tiene que ver con el llenado polar. ¿Sí? Es la rampa límite. Teóricamente, si no existiera ese modulador o ese regulador, puede haber rupturas de los alveolos. 2. Control del punto limitante en que se interrumpe súbitamente la rampa en la frecuencia respiratoria. Centro neumotáxico, ¿se acuerdan? ¿Dónde está el centro neumotáxico? En el puente de Barriolo, conjuntamente con el centro anéutico, ¿cierto? El centro neumotáxico inhibe la inspiración y el centro anéutico acelera la inspiración. El neumotáxico controla el punto de desconexión de la rampa, ¿no? Es el que pone la señal. Y el centro dice, ya, córtate. Cae, otra vez repite el ciclo. El neumotáxico lo inhibe, cae. ¿Por qué? Porque por el efecto pasivo de regresión no necesita control. Controla el llenado capilar, por supuesto, controla el llenado capilar. Señal intensa, recuerden, ¿cuál es la frecuencia respiratoria normal? De 12 a 20. Pero cuando hay una señal intensa, fíjate que el cuerpo humano puede llegar a respirar de 30 a 40 veces por minuto. 40 veces por minuto. ¿En qué caso creen que respiraría de ese modo? En la acumulación del CO2. Es un gas ácido, y el gas ácido quema, bótenlo. Ahí sí todos los músculos intervienen en la parte de la inspiración. Se ponen en juego, en la polipnia, se ponen en juego los músculos accesorios, aleteo nasal, retracción intercostal, retracción supra e infraclavicular, cianosis, para barrer CO2, y mitigar el efecto de acidosis. ¿Cuál es el efecto de la acidosis sobre el músculo? Genera parálisis muscular. ¿Cuál es el efecto de la acidosis sobre el músculo? Parálisis. Cuando empiecen a analizar sus problemas. Muy bien.
La función principal es limitar la inspiración, claro. Tiene que tener un límite fisiológico, ¿no? Alguien lo controla y eso hace el núcleo neumotáxico. El grupo ventral, ya hemos dicho, no participa con la respiración normal, solo en Forzada. actividades forzadas, ejercicio. Ahí entra tanto inspiración como expiración. Y el dorsal solamente comanda la inspiración en el órgano. Muy bien. El centro anéxico no es otra cosa que lo contrario del neumotáxico. Impide que se detenga. Entonces viene la rampita y él impide que se detenga. Ya es patológico. Cuando el neumotáxico no funciona, predomina el otro porque son antagónicos que equilibran. Su función es inhibir la expiración y estimula la inspiración porque no inhibe. El anéxico es un acelerador de la inspiración y el neumotáxico es un inhibidor de la inspiración. Prolonga la frecuencia respiratoria. El reflejo de Henning-Breuer. El reflejo de Henning-Breuer es una cosa que dentro de los músculos bronquiales hay receptores de distensibilidad. El pulmón elásticamente, así como el neumotáxico controla a la rampita, a nivel pulmonar, estos receptores que se encuentran en los músculos de las paredes, estos autolimitan a nivel del pulmonar, es un sistema de defensa. El reflejo de Henning-Breuer dice, hasta ahí no macho, ya mucho aire. Y cuando se activa, se contrae cuando los receptores musculares de la distensión de la pared de los bronquios llegan a un límite que se activa la respuesta de contención. ¿Okay? Son centros reguladores, ¿no es cierto? Control químico de la respiración. Miren, el CO2 y los hidrogeniones son los centros que regulan la respiración. El CO2 tiene poco efecto directo en la estimulación de las neuronas de la zona iliosensible y tiene un efecto indirecto potente. Consigue este efecto reaccionando con el agua de los tejidos en forma de ácido carbónico que se disocia en hidrogenio y bicarbonato. Después los iones de hidrógeno tienen un efecto estimulador directo. Y aquí la imagen lo va a indicar. Miren chicos, recuerden, cuando hay trastornos, tanto de la mecánica ventilatoria, tanto de los trastornos de infusión, tanto de los trastornos de perfusión, lo que va a ocurrir va a haber hipoxemia, hipoxia e hipercalcia. Y como resultado del CO2 que hemos visto, va a haber alteraciones del pH de la sangre, acidosis. Y eso, el mecanismo de recuperación es el barrido. ¿Ya? A propósito de eso, sí, bueno, yo siempre lo cuento. Yo soy de Torreñafe, como en todo pueblo norteño hay costumbres, ¿no? Cuando muere una personita, la gente, los dedos, la familia va llorando detrás del final, ¿sí o no? Y por ejemplo, por lo menos en mi pueblo todavía se escucha esas costumbres. Va la viuda detrás del cajón. Y la viuda te cuenta la historia del muerto. Dice, ahí está muerto, que era mi chulo. Todos los días salía a las 6 de la mañana, se acuerda a las 11 y te cuenta la historia. ¿Pero qué está haciendo esa señora ahí? Está hiperventilando, está botando CO2. Va a llegar. ¿Quién estimula la respiración? El CO2. Y si yo lo barro, ¿qué pasa? ¡Plum! 5. Pérdida de conocimiento. Es importante porque alguna vez tenemos que acompañar a ese tipo de actividades también, ¿no? Y siempre a veces viene, ay, ha venido la prima estudia medicina, la prima es médico. El primo, el sobrino, ha venido el doctor, la familia, ¿sí o no? El sobrino se cayó la tía vieja doctor, puta, no sabes qué hacer. Entonces ya ves eso. ¿Qué pasó ahí? Hiperventiló. ¿Qué necesitan? Solamente le tiran la nariz. Retienen el CO2 y estimulan la respiración y la tía se va a despertar. A ver, háganlo en esos momentos de dolor. La tía va, se desmaya, tú corres, tacas la nariz y el hijo. Se ha muerto mi papá y este coche. No, chicos, ahí solamente, siempre cuando vayamos y estemos en esas circunstancias, siempre, hay momentos
serio, ¿no? Lamentablemente cuando yo empujé en la pumpa, cuando yo la tapa, también un lloriqueo, y ahí se cayó el agua de azar, que nadie cosita, esa es la respuesta del pueblo. ¿Pero qué pasó? Ha habido una alcalosis respiratoria. ¿Qué tenemos que hacer? Retención. ¿Qué hace? Le ponen una bolsita. Calor, oxígeno. Calor, oxígeno igual a CO2. A la cuarta respiración ya vició. Todo es CO2. A la CO2 se cortó. ¿Entienden? Y siempre vean, siempre en todo el medio hay un familiar. La flaca, la buena de la familia. Todos lloran menos ella. Ella está pendiente de todo. La tía vieja se le va al fondo, corre arriba y está hoy lleva a la tía. Y ella está pendiente. Ay, abuelita de zapa la tía. Ay, abuelita, no. Hay una tía de excepción. Siempre. Esto es pobre en nuestro pueblo. No sé si genéticamente, pero alguien tiene ese rol. El día que ustedes se vayan, lo primero que tienen que ver es a la flaca. Por ejemplo, yo soy meízo y a veces mi hermano meízo viene y dice, oye, se murió fulano de tal. Ah, bueno, sí. Si está con nosotros, y vamos para allá. Ah, eso es un paro, vamos. Y a veces cuando yo estoy caminando, es por el chiquito que me conoce. Doctor Olivo, hola. Yo me voy y ya veo cuando nos vamos acercando. Ya, no, yo de frente junto a este personaje. Placa. ¿Sí, doctor? Mi hermanita está llorando. Ahora le explico. ¿Qué cosita? Ya, doctor, gracias. Digo, 2 minutos a la flaca repartiendo bolsas a todo el mundo. Está bien. Porque es una forma de entrar. Entonces, ¿dónde quería llegar? Que el CO2 es el estímulo de la respiración. Toda esta parafernalia que está aquí se refiere acá. Escuchen, ¿quién activa la respiración? El CO2. Pero si nosotros somos cuantitativamente el CO2, pero si nosotros nos viene una respuesta bioquímica, escuchen lo que pasa. El CO2 por acción de la anhidrasa carbónica se combina con el agua forma el ácido carbónico se disocia en bicarbonato y en hidrogenión. El hidrogenión es el ácido, el CO2 también es ácido, pero es el hidrogenión que estimula al centro. ¿Entienden? Pero finalmente es el CO2, sí, pero específicamente, cuidado con la pregunta. Cuidado con la pregunta. Bioquímicamente, ¿es cierto que el hidrogenión estimula la respiración? ¿Sí o no? Sí. Pero si no nos dan CO2 para todo el mundo. ¿Estamos? Eso es importante. Muy bien. El control químico de la respiración, bueno, eso ya lo hemos visto. Los otros, chicos, hay quimioreceptores, lo que detectan hipoxia, hipercapnia o alteraciones de pH. Hay 2 tipos de quimioreceptores y de varoreceptores. Los varos de la presión. Hay quimioreceptores centrales y periféricos. Los centrales, ¿dónde están? En el bulbo. Y los periféricos en 2 lugares. En el callado de la aorta, ahí están los quimioreceptores y varoreceptores, son los que detectan cuando hay una caída, le estimulan al cerebro y el cerebro ordena o hace vasoconstricción o mejora la frecuencia respiratoria. Y el otro se encuentra en la bifurcación de la aorta. Ahí están los quimioreceptores periféricos, callado de la aorta y bifurcación. Y los centrales en el bulbo. ¿Quedó claro? Recuerden que al cerebro, ¿quién lo irriga? Las carótidas de la mitad anterior. Y por atrás son las vertebrales que forman la vertebrobasilar, entra por la parte posterior, irriga al occipital y forma el famoso polígono de Willis. ¿Sí? Muy bien. Lo mismo. Igual. Oye, chicos, hasta ahí quedamos.